Bueno, estamos ya en el tercer video hablando sobre la presencialidad y sobre la virtualidad en Argentina. Eh, bueno, yo soy Juan Cuenca, soy el administrador de Hablemos Política, soy estudiante de comunicación y soy estudiante de ciencia de antropología. Estamos con Patricia Sánchez, psicóloga de la UBA, que ahora se va a presentar, y con Flavio Pandolfi. Patricia. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Patricia Sánchez, soy psicóloga, egresé de la UBA y estamos acá, como bien dijiste, tratando el tema de virtualidad, presencialidad. Bueno, mi nombre es Flavia Pandolfi, profesora de Físico-Química y Biología, tallerista de ESI, y estoy en la cuenta de Instagram, Profe Vieja y Zurda. Y vamos a estar hablando, continuando los dos videos anteriores. En esta ocasión comenzamos con el trabajo del docente, ¿no? Lo que no se dice del trabajo del docente, y el por qué también no se dice, porque nada es casual. Está lo que se dice intencionadamente y lo que se repite. Entonces, primero creo yo que cuando discutimos de educación y pedagogía hay que hablar de salario, porque hay que recordar en primer lugar que el docente es un trabajador. Y esto muchas veces los propios docentes no lo decimos. No es raro que la sociedad no nos vea como trabajadores cuando los docentes no nos reconocemos como trabajadores. Originariamente es un trabajo, una profesión ejercida mayoritariamente por mujeres. En muchos casos de ahí sale lo de señorita, porque inicialmente eran señoritas, es decir, eran mujeres que no se casaban, y que si se casaban dejaban la docencia. En determinado momento figuraba en su contrato que debían ser solteras, que no se las debía ver de novia con un hombre, etcétera. Entonces no se contemplaba en el salario docente que se mantuviera un hogar con ese salario. Esa realidad ha ido cambiando con el tiempo. Sigue siendo una profesión donde hay mucha presencia femenina, pero no exclusivamente, pero sí ha cambiado el que las docentes y los docentes, por supuesto, somos jefes y jefas de hogar. Eso ha cambiado mucho. Entonces tenemos, yo digo, 4 patas de la mesa en la docencia, que son cuestiones que tenemos que contemplar y que no se tienen en cuenta. En primer lugar, que tenemos una vida personal, porque resulta que somos personas, también somos docentes y hasta seres humanos. Luego, que necesitamos vivir de nuestro trabajo, porque no somos ricos, o por lo menos no todos, no es mi caso. El tema de la salud y el cumplimiento del trabajo. Y entonces acá yo quiero desmitificar un poquito aquello que se repite, como que pareciera que no es un trabajo y que en todo caso que es prácticamente un hobby, algo que se hace para entretenernos las mujeres en vez de tejer, porque a veces se pone de esa manera, sino además en qué consiste ese trabajo, ¿no? Y acá hay una cuestión primero que me parece importantísima aclarar. Yo conozco a fondo el universo del docente, porque soy docente y me he dedicado a esta profesión 30 años, y es con lo que vivo, es de lo que vivo también económicamente. Pero por supuesto que la realidad del trabajo es dura y que hay reivindicaciones, que las reivindicaciones laborales no son solamente del docente, ¿no? Pero en este caso vamos a enfocar un poquito en el docente como trabajador. Entonces nosotros tenemos mucho aspecto burocrático,
que en general encima no nos gusta demasiado, planillas, actas, informes, libros de firma, libros de temas, ¿sí? A veces más libros todavía, más cositas para llenar. Los aspectos pedagógicos, que es en general lo que más nos gusta, la preparación de las clases y las actividades, la capacitación continua, porque imaginen que en 30 años de docencia, dedicada además de todo a la ciencia, la ciencia ha cambiado en 30 años, entonces la capacitación continua es indispensable, pero no solamente la ciencia, ha cambiado la pedagogía y ha cambiado la tecnología, que fue uno de los temas de los videos anteriores. La búsqueda y construcción de material didáctico, ni les cuento que yo tenía en febrero de 2020 armados los cuadernillos armados por mí, con mis actividades, los cuadernillos para desarrollar en el año. Por supuesto ahí quedaron los cuadernillos, porque lógicamente, ¿no?, es premisa que la actividad se tiene que ajustar a la realidad, y la realidad es cambiante, y por supuesto que todo lo que me armé no me sirvió para nada, y tuve que irlo reconstruyendo de acuerdo a una nueva realidad. Las explicaciones, el copiado y dictado, y algo que es fundamental, por lo menos en fisicoquímica, la explicación personalizada, el poder explicarle, bueno, yo le explico a 40 pibes a la vez, no lo entienden de la misma manera. Yo no puedo pretender que 40 personas estén escuchando lo mismo, ¿sí? Aunque yo diga lo mismo para las 40. Entonces tengo que luego sentarme y empezar a atender individualmente qué es lo que pasó en cada uno con esa explicación. Y acá viene otro tema que después vamos a tocar, la sobrepoblación en las aulas. No es lo mismo hacerlo con 20 que con 40. No es el mismo trabajo, porque la educación es personalizada, no es masiva, ¿sí? Es personalizada, son personas también. No solamente los docentes somos personas, resulta que los niños y adolescentes también. Y cada uno entiende a un ritmo propio y de distinta manera. Y los docentes también tenemos que atender eso. Bueno, revisión de contenidos, de actividades, de evaluaciones, ¿sí? Todo eso. Y los aspectos pedagógicos que tienen que ver con la vinculación con los demás. Coordinación con el equipo directivo, con otros docentes, conversaciones con estudiantes, reuniones de personal, reuniones de padres. Es muy obvio que si yo tengo 2 horas de fisicoquímica semanales frente a cada curso, todo esto que estoy enunciando no me ocupa 2 horas semanales, me ocupa muchísimo más, ¿sí? Y está bien, pero hay que tenerlo en cuenta de que es así. Todo esto es el trabajo docente, falta acá la corrección, otra cosa que en general no nos gusta mucho, porque es muy repetitiva, pero bueno, también está en nosotros tratar de buscarle la vuelta a las actividades para que también, cuanto más interesante la actividad, más interesante va a ser corregirla. Y acá vuelven todo esto, tiene un impacto terrible, la sobrepoblación en las aulas, que vuelve a lo mismo que venimos diciendo. No es un problema de la pandemia, en ninguna circunstancia puedo tener 40 pibes en un aula. 40 siendo optimista, ¿sí? Siendo optimista, porque también hay aulas de 50 y demás también, ¿sí? Yo diría que hay un promedio en general de unos 30, 30 y algo pibes por aula. Es muchísimo, es muchísimo. No se tiene en cuenta que cada persona tiene una manera distinta de entender, y en materias como físico-química mucho más, pero en todas las materias. Entonces tenemos estudiantes que van arrastrando problemas de lectoescritura, problemas de comprensión de texto, problemas de comprensión en general,
lo que nos pasa absolutamente a todos y todas, que hay cosas que les entendemos con más facilidad y hay cosas que cuestan un montón. Y así como yo, por ejemplo, he tenido que recurrir a mi hijo en innumerables ocasiones para temas tecnológicos, y lo tenía explicándome una y otra vez cosas sobre Zoom, y sigue hasta el día de hoy, sigue enseñándome. Bueno, entonces, ¿por qué yo voy a pensar que si le explico balanceo o números cuánticos, el pibe o la piba lo tiene que entender de una? Porque yo lo expliqué en el pizarrón. ¿Por qué voy a pensar eso? ¿Por qué el Estado va a pensar eso? Cuando me meten 50 pibes en un aula, me están diciendo eso, conformate con tener un pizarrón y poderle explicar. Entonces, también de esto hay que hablar, ¿sí? De docentes sobrecargados de trabajo que tienen que tener, por ejemplo, una maestra, cargo a la mañana y cargo a la tarde, para poder hacer un sueldo con el que pueda sostener a su familia, ¿sí? O los profesores que corremos de una escuela a la otra, o muchos directivos que a pesar de tener el cargo directivo, y que el cargo directivo ya es muy absorbente, ¿sí? Tienen además horas o cargos, porque no alcanza. Bueno, en vez de suponer, bueno, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires decía, si no les alcanza el sueldo docente, que se dediquen a otra cosa, con lo cual me da para pensar, o que piensa que los docentes deben provenir de una familia rica para dedicarse a la docencia, o que piensa que el trabajo docente es un hobby y que bueno, es para entretenernos y vivimos de otra cosa. ¿Sí? Entonces son todos temas que hay que discutir y es el momento de discutirlos. Y esto que dice abajo de todo, el voluntarismo docente, tiene que ver con eso de que el docente tiene que generar sus herramientas. Sí, obviamente que sí, como hacen todos los trabajadores y las trabajadoras de las distintas profesiones, que en general tienen que generar sus propias herramientas para poder desarrollar su trabajo. Pero no es esa la cuestión y no es la respuesta que se debe dar. La cuestión es realmente, bueno, discutamos de verdad el tema salarial, discutamos de verdad el tema condiciones laborales y discutamos de verdad el tema pedagógico, con o sin virtualidad, ¿sí? Pero el tema pedagógico, porque cuando hablamos de presencialidad o virtualidad, ahí sobre la pedagogía no estamos diciendo absolutamente nada. Puede haber un criterio pedagógico en virtualidad o en presencialidad, y puede no haberlo en presencialidad, y en presencialidad puede ser una clase desastrosa, y puede ser una clase brillante en virtualidad. O sea, eso también es son cosas que no tienen nada que ver entre sí. Más allá de, como dijo Patricio un montón de veces ya, de remarcar que no es que se está criticando la presencialidad por sí misma, sino que todo tiene una utilidad, un tiempo, y son herramientas, todas son herramientas para. Ella decía en el video anterior, no en el primero, lo de que la magia en el aula, quizás es una frase que entendemos más los docentes, porque los docentes amamos el aula. Los que nos quedamos en la docencia es porque nos enamoramos del aula y nos enamoramos del vínculo con los estudiantes. Protestamos un montón. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Nos quejamos todo el tiempo, que no estudian, que esto, que no hacen caso, que no escuchan. Pero amamos ese vínculo y amamos el aula. Eso es así, porque si no, dejamos de ser docentes en algún momento. Buscamos otra cosa. Por la plata seguro que no nos quedamos. Por los millones no es. Juan, vos ibas a contarnos ahora. Sí.
Bueno, como dice el título, otros países responden, virtualidad o presencialidad, ¿no? El título que tiene esa diapositiva. Y es porque vamos a conversar un poquito de lo que fue pasando en otros países del mundo. Hay partido, entonces se escuchan ahí cohetes, fuegos artificiales, bueno, es el partido. Una Espero que perra. sí, espero que por lo menos haya ganado Boca. Bueno, entonces acá tenemos un par de ejemplos. China para mí es uno de los mayores ejemplos, tanto que nos gusta mirar Europa, bueno, que gusta en general, no me voy a sacar de mirar Europa porque no, pero mirar un poquito más China, que es ejemplo en muchas cosas, no por nada es primera potencia actualmente. Así que hay que ahí echarle un ojo a China. China fue muy efectiva en la batalla contra el coronavirus y muy efectiva en la continuidad pedagógica, siendo el país con mayor población en todo el mundo y uno de los más extensos de todo el mundo. O sea, no era un reto fácil. Entonces, bueno, eh, desarrollaron muy bien. China es pionera también en el avance tecnológico, entonces eso sí lo tenían más o menos resuelto, porque ya era algo que lo venían haciendo hace muchos años, que bueno, es que así hay que hacer para poder mejorar ciertos aspectos de la educación, es algo que se tiene que tener muchos años. No se va a resolver de un día para el otro. ¿Qué dijo China entonces? Bueno, vamos a hacer virtualidad hasta que no haya más transmisión local de virus. ¿Sigue habiendo casos nuevos de coronavirus en China a día de hoy? Sí, por supuesto. Son importados la mayoría, muy poca transmisión local del virus, por la cuarentena súper estricta. O sea, nosotros dijimos que hicimos cuarentena estricta en Argentina, bueno, nada comparado a China. Fue una fiesta acá comparado a China en la cuarentena estricta. Cuarentena súper estricta y bueno, eso, virtualidad hasta que no haya más transmisión local. En agosto-septiembre de 2020 empezó a no haber más transmisión local y empezaron a no haber más muertos por COVID en China. Lleva casi un año sin ninguna muerte por COVID. Entonces, bueno, con internet gratuito en los alumnos, ya que de por sí la mayoría tenía conectividad, saben, en las zonas rurales, que igual en las zonas rurales la presencialidad más o menos se mantuvo porque no llegó tanto el virus. Los principales focos fue, bueno, Wuhan, donde es una de las hipótesis que ahí empezó la pandemia. Otra hipótesis es Norte de Italia. Y bueno, una vez que dejó de haber esa transmisión local, volvieron a la presencialidad. En septiembre ya había volvido incluso en la ciudad de Wuhan, que está en la provincia de Hubei. Todos debían llevar tapabocas o mascarillas, barbijos, lo que sea. Inclusive personal de limpieza, profesores, alumnos sobre todo en el recorrido hasta la escuela. Ya dentro de la escuela no era tan estricto el uso de tapaboca, porque en realidad lo que se controlaba más es que usar tapaboca en la vía pública, eso era algún control que hacía la policía. Entonces, bueno, más o menos ahí. Ya dentro de la escuela dependía un poco más de cada institución. Creo que se me salió eso. No, ahí estoy. Bueno, y test PCR cada X cantidad de tiempo, también determinado por el distrito mismo. En España, el gobierno español se jactó de ser uno de los países que menos días presenciales perdió, o sea, a un costo altísimo, porque España fue una crisis terrible también. Bueno, presencialidad con protocolos estrictos, cursos divididos en dos, un grupo va presencial y el otro se conecta por Zoom, pero en la misma clase, el mismo día, misma hora, solo que uno está en el aula y los otros por Zoom. Y bueno, y eso se va rotando. Un día va el grupo A, el otro día va el grupo B y así, y bueno, el que no está, como dije, se conectaba por Zoom o otras plataformas. Reino Unido, otro de los países que ahora está saliendo de la pandemia por la vacunación masiva, bueno, eso es presencialidad en secundaria y universidad, siempre y cuando los profesores y alumnos den negativos en los test de COVID-19. Ellos tienen
lo que se llama test de influjo rápido, LFD por sus cifras en inglés, y esos son los tests que se tienen que hacer. Si no me equivoco, eran semanalmente. Francia quiso hacer una presencialidad total y, como dice ahí en la diapositiva, en la filmina, diría Alberto, fracasó. Reconocido por el propio presidente Macron. El presidente Macron salió de un discurso y dijo: la presencialidad fue un fracaso. Solo los jardines importantes se irán de forma presencial. El resto, 100% virtual. No encontré especificidades en cuanto a si se dio o no se dio insumos para mantener esa virtualidad. La verdad que no está aclarado. Por último puse Israel, que ya tiene más del 50% de la población vacunada, sin contar, como dice ahí, población árabe, o sea, sin contar Al-Quds, sin contar Cisjordania y sin contar Franja de Gaza. Y bueno, el barbijo ya no es más requerido, ya no es más obligatorio al aire libre, y presencialidad total con protocolos estrictos. Pero hasta ese momento en que decidieron volver, era todo virtual y sí se dieron insumos para mantener esa virtualidad, de nuevo, sin contar la población. Por último, hay un estudio de CONICET muy bueno, que vamos a dejar los links en la, ¿cómo se llama?, la descripción del video. Ese estudio tiene estas conclusiones. Yo les recomiendo que lean el estudio completo porque especifica bien, pero bueno, más o menos lo venimos charlando. Hace una comparación entre Cava, AMBA e interior de la provincia de Buenos Aires y hace comparación con algunos de los países que mencionamos, como Francia, por ejemplo, está incluida en esa comparación. Israel también, si no me equivoco. Bueno, dice, en contexto, estas son las conclusiones de CONICET, también estaba participando en el estudio de investigadores de la UBA y demás. Bueno, en contextos de alta circulación viral, la evidencia muestra que la interrupción de la presencialidad escolar contribuye significativamente a disminuir contagios y por ende internaciones y fallecimientos. 2. Los datos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires, ya el AMBA, sugieren que las medidas restrictivas tienen efecto aún en un contexto de aplicación no sistemática de las mismas. 3. Si bien es difícil aislar variables en contextos complejos, la interrupción de la presencialidad es una de las medidas con mayor impacto verificado según datos de otros países. No lo dice más abajo, me parece, pero es la segunda con mayor eficacia a nivel mundial, según así un promedio. Pues la segunda con mayor eficacia a la hora de reducir la circulación viral y por ende los contagios muertos. Ante un panorama ya previsible de expansión de los contagios internacionales y fallecimientos por razones estacionales, nuevas variantes virales y las dinámicas del hemisferio norte, el cierre temporario de los establecimientos educativos mostró ser una herramienta eficiente para la reducción de contagios en la Argentina y los países analizados. No lo dije antes, pero este estudio fue publicado el 21 de abril de este mismo año 2021. Y por último, estas consideraciones, por supuesto, no desconocen la educación presencial es mucho mejor desde cualquier punto de vista que la exclusivamente virtual, la cual presenta sus dificultades y a menudo reproduce generar desigualdades. Por lo tanto, debe extenderse indefinitivamente en el tiempo, que bueno, esto por ahí es más discutible, pero es lo que venimos charlando hace los últimos 3 videos, básicamente. Me había motivado a seguir. Esos son los links. Primero es el resumen, en realidad, yo les recomiendo leer el artículo completo. Pero bueno, es el resumen de la investigación de CONICET. El segundo es sobre Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, España y Francia. En realidad es un resumen, de nuevo. Es una nota que resumía más o menos que se hizo en esos países. Yo, de nuevo, recomiendo que busquen más específicamente qué es lo que hice para poder hacer lo anterior. Después tienen ahí sobre China. Ese es
y en específico sobre la situación de Beijing, y toca también un poquito de costado lo de Wuhan. Y los otros dos son sobre otros países que no mencioné, por cuestión de tiempo, pero que sí están mencionados en el CONICET. Que esos links van a quedar en la descripción. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poquito realmente de pedagogía, y para eso nos vamos a ayudar con la palabra de Francesco Tonucci, un psicopedagogo italiano, conocido como Frato por los dibujitos que se ven en la pantalla, que critica mucho el sistema educativo, y que justamente, como es contemporáneo, como vive en la actualidad, y vivió en esta época de pandemia, habla justamente de que la discusión tiene que ser de fondo, y no quedarnos en escuelas abiertas o cerradas, virtualidad o presencialidad, sino con lo que pasa en la escuela, ¿no? Estos dibujitos también apuntan mucho a lo que decía antes. Acá está esta imagen, la verdad que no pudimos comprobar con Juan, estuvimos buscando esta de acá abajo, tan conocida, si realmente es de Francesco Tonucci, porque no lleva la firma, y las imágenes de él generalmente están firmadas, entonces no pudimos rastrear de quién es esta imagen, si se ve bien que hay una diferencia con los otros dibujos, pero de todos modos es muy la idea de que educamos y evaluamos como si todos fueran iguales, ¿no? Que es un poco lo que se ve en estas dos imágenes de abajo. O sea, ingresan a la escuela niños y niñas, todos con características distintas, y salen todos igualitos, ¿no? Como que esto es lo que se pretende a veces en la escuela, ¿no? Cuando se piensa en una educación masiva, en que un docente puede tener, en mi caso, 300 alumnos por año, y ni de lejos soy de las docentes que más carga horaria tienen, y así se afecta entonces en mi salario, ¿sí? Bueno, y justamente todo esto está pensado como para que, digamos, la educación sea masiva y no tener en cuenta a las personas, ¿no? Y acá de la evaluación, dice, para que la evaluación se ajusta, todos realizaréis la misma prueba. Vas a subir a ese árbol, y hay un gato, un elefante, una foca, un pez, un mono y un pájaro. ¿Sí? Para los cuales obviamente el nivel de dificultad de subir al árbol no es el mismo, por más que la prueba consista en lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, Patricia, ¿qué podrías decir? Mira, Francesco Tonucci lo tomamos en aquel momento cuando hablábamos de qué hacer como prevención y cómo replantearse el tema de la cuarentena con los chicos en casa. Él es, bueno, como vos bien dijiste, un psicopedagogo de mucho renombre italiano, y nos hablaba en ese momento de transformar la casa en un laboratorio, de apuntar a que los chicos empiecen a tener más participación en las rutinas de la casa y en la administración de las actividades de la casa. Es decir, lo que él planteaba es cómo darle una vuelta de rosca a esta situación de la cuarentena, y cómo hacer de la casa una especie de laboratorio. Eso eran, digamos, algunas cuestiones que él planteaba ya por el 2020. Y también lo que siempre apunto es a señalar que la escuela, así como venía, tampoco era eficiente, que había que hacer algo, que había que modificar, y justamente una de las cosas que subyace a todo esto es lo que vos decís, que ilustra muy bien los últimos dos dibujos, ¿no? Como pretender hacer algo homogéneo, ¿no? Sin respetar la singularidad, sin respetar los tiempos del alumno, digamos, y creo que en base a un cambio de paradigmas lo que se tiene que hablar es de una educación atendiendo a las diferencias, o sea, estando todos en el aula, pero entendiendo que cada alumno
y cada persona, por supuesto, pero enfocado en el rol de alumno, tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Ya lo vamos a ver, esto es para otro tema que si Dios quiere vamos a preparar con el tema de la discapacidad, ¿no? Pero sin meternos tampoco en la discapacidad, cada uno de nosotros tiene una forma de aprendizaje diferente, algunos más visual, otros más auditivos, otro más vinculado al tema de, ¿no?, científico o técnico, o matemáticos, otro más a lo social. Cada uno interpreta además, tiene una visión sobre aquellas cosas que va aprendiendo. Entonces, realmente el aporte de este psicopedagogo hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Que a través de la ilustración, como muchas veces nos pasa con los artistas y los humoristas, se pone en relieve algunas situaciones que nos van sucediendo en la vida cotidiana o en estos aspectos puntualmente de la educación. Bueno, lo que él apuntaba era fundamentalmente no se quiso meter en una entrevista, en el último debate de presencialidad o virtualidad en Cava, pero sí lo que dijo es que no se trata de ese debate, se trata de ver no el qué, sino el cómo se desarrolla la escolaridad, ¿no? Y la necesidad de que la escuela básicamente se modifique y cambie. Juan. No, sí, totalmente. La verdad que acá sí tengo mucho para agregar de lo que ya dijeron, pero hay que pensar la escuela de otra forma. De nuevo, esto es algo que vamos a tener que pensar sostenidamente en el tiempo, porque no se va a cambiar de un día para el otro. Y engloba lo que ya veníamos charlando, mejora salarial, por presupuesto, más infraestructura, porque tenemos escuelas que se caen, cachos. No sé, algunos se acordarán, otros no, pero 2019, 2018, por ahí, explotó una escuela en la provincia de Buenos Aires. O sea, en esas condiciones, ¿eh? Tal cual. Sí, en esas condiciones no hay presencialidad que aguante y no hay un modelo pedagógico que aguante. Y más aún con el contexto de pandemia que tenemos, obviamente. Bueno, justamente a raíz de lo que decía Patricia, vamos a dejar también en la descripción los links, tenemos los 2 artículos que ella hacía referencia, y bueno, convertirla a la casa en un laboratorio, desde la cocina hasta el cajón de las fotos, trabajar junto con las familias, recetas tradicionales, fotos de familia, los oficios de la familia, ¿sí? Que los padres, madres, tíos, abuelos cuenten sus oficios, sus tradiciones, ¿no? Esto también Dussel, otro gran psicopedagogo contemporáneo, dice exactamente lo mismo al respecto. El diario personal, el placer de la lectura y la lectura en familia. Yo puse Un momento en Pekín, que es un libro gigante de 1000 páginas del autor chino Lin Yutan, que mi mamá nos leía por las noches, hasta que un día se cansó y dijo, no les leo más, si quieren leerlo, léanlo ustedes, y lo leí. Yo era adolescente en ese momento, y fue el primer libro tan largo que leí, ¿no? Y fue fomentado desde la lectura en familia, desde esas noches, todos juntos escuchándola a mi mamá. Bueno, y con respecto a lo que decía ahora Tonucci, que la escuela no solo es clase y tareas, que eso también es un poco es también el vínculo, es también tantas cosas, el escucharlos a los adolescentes, a los niños, a las niñas, ¿sí? Entonces, lo que decía Patricia, no es abrir o no abrir, es cómo, ¿sí? Tener en cuenta el entorno, su vida en el momento del enseñar. También será tema de otra discusión el qué enseñamos, ¿no?
y si bien la conexión es fundamental, no es suficiente, la conexión referida a conectividad virtual, no es suficiente para tener una buena escuela virtual. El debate es muchísimo más profundo que esto. Patricia, nos vas a contar entonces un poquito cómo es la realidad de la presencialidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires, qué es lo que se está viviendo realmente. Bueno, sí, actualmente los protocolos que tenemos que cumplir en todos lados también se reforzaron mucho en el tema de la escolaridad. Para poder tener las clases presenciales se implementaron distintos protocolos. Me consta que muchos colegios están haciendo muchos esfuerzos en cuanto al espacio, la distribución de las aulas, la división en burbujas de los grupos para que no sean mayores de la cantidad permitida. Hay un tema con, digamos que todos tratan de respetar de las entradas y salidas escalonadas, o sea que no todos entren en el mismo horario, salgan en el mismo horario. Bueno, dentro de esta cantidad de protocolos que estamos vivenciando todos, yo no soy docente, pero estoy trabajando en colegios, entonces lo que pude observar es que todos estos protocolos necesarios por la situación de pandemia, en qué nos ayudan y cómo vuelven a la presencialidad. Lo que hablábamos en los otros encuentros era lo siguiente: la presencialidad, la cual no vamos ni a demonizar ni a santificar, nunca fue perfecta, tampoco lo es ahora, pero de ninguna manera es aquella que teníamos antes de la pandemia, es decir, ahora está atravesada por todos estos protocolos que venimos hablando. Entonces, el docente y los alumnos y las alumnas están con barbijo y máscara. Los docentes con máscara, los chicos en general solo con barbijo, ¿verdad? Entonces, en el momento de explicar hay una barrera también en la misma comunicación, ¿no? Un impedimento que viene lógicamente del uso del barbijo y de la máscara, que muchas veces dificulta a los docentes para poder explicar. A esto se suma el tema ambiental. Al estar las ventanas abiertas para que haya una doble circulación de aire, digamos, nos invade el ruido ambiental, ya sea desde la calle, si es que dan las ventanas a la calle, o de las otras aulas que están en las mismas condiciones que donde estamos nosotros, ¿no? Que en cada una de las aulas. También en esto hay que ver acá, como dice la placa filmina o diapositiva, la imposibilidad del trabajo grupal y de compartir, ¿no? ¿Hasta qué punto esta presencialidad, ya que no es aquella que teníamos antes de la pandemia, favorece la socialización de los adolescentes y de los niños y niñas? ¿Hasta qué punto? Porque en realidad hay una necesidad de sostener la distancia de 1,5 metros, 2, y hay una imposibilidad de realizar los trabajos grupales. Compartir, no se puede compartir los útiles, es decir, la conocida escena, bueno, me prestas la goma, me prestas la regla, un lápiz, lo que sea, esto no lo pueden hacer por protocolo. Entonces también todo este intercambio en el aula no es posible, está, digamos, impedido por el mismo tema del protocolo. Como dije antes, la ventilación cruzada hace que, por el tema del virus, por supuesto, no se pueden encender las estufas, y además ocurre algo que, para que tengamos una imagen, ¿no? Yo digo que en una ciudad, en una esquina ventosa, nos encontramos y cómo estamos abrigados para esa esquina ventosa. Bueno, de esa manera, para hacerlo más gráfico, hay que mandar a los chicos al colegio, porque a muchas familias les cuesta, porque claro, uno no puede entenderlo hasta que está ahí vivenciándolo, que los chicos tienen que ir emponchados, porque a lo mejor van en remis, en combi, los lleva la familia, van caminando, como de la manera que sea que lleguen, y después la familia piensa, bueno, está en el aula normalmente, entonces no va a estar con la campera, los mandan con un buzo liviano, y después el chico en realidad en el aula hace frío, y va a ser más frío, ¿no? Estamos hablando, en estas fechas todavía no llegó el invierno más intenso.
Entonces, también todos estos elementos necesarios por el protocolo, necesarios porque estamos en pandemia, hacen de obstáculo. ¿Qué chico, qué adulto, qué persona se puede concentrar cuando está totalmente emponchado, tratando de prestar atención a la explicación, al pizarrón, y a la vez copiando o escribiendo o haciendo un ejercicio? O sea, esto quita la parte de atención y realmente resta mucho a los aportes que podría hacer en otro momento la presencialidad. Digo esto no para demonizar la presencialidad, sino para que entendamos cuáles son las condiciones actuales de la presencialidad en este tiempo de pandemia. Y estamos hablando antes de que llegue el invierno en su esplendor, digamos, ¿no? Esto de escribir sobreabrigado, justamente, los chicos no se pueden usar guantes, porque la verdad que o escriben o se ponen el guante, pero así estamos trabajando en el aula, ¿no? O sea, los chicos tratando de escribir con la manito medio congelada, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo. Después, con respecto a limpiar todo y limpiarse, los colegios estatales creo que vienen, digamos, el Estado se supone que tiene que proveer de los elementos de higiene, el alcohol en gel, el alcohol, lo que tengan que hacer para limpiar los pupitres, las manos de los chicos, las conductas de higiene, las rutinas de higiene, pero también hay lo que nosotros decíamos, los colegios privados lo están llevando a los chicos, las mismas familias aportan todo esto porque justamente tampoco se puede compartir el frasquito del alcohol en gel o del alcohol, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, como habíamos dicho en algún momento sobre las consecuencias psicológicas, algunas personas, niños, niñas, adolescentes, docentes, también puede recrudecer algún cuadro de tipo obsesivo-compulsivo, ¿no? Como lo veníamos viendo tanto en el 2020 en la cuarentena como ahora en la presencialidad en las escuelas también. Otro tema, bueno, es que tampoco en el recreo hay un intercambio ni de comida, ni de bebida, ni te convida una galletita, ni un sanguchito, ni la bebida, ni nada. Entonces también todo esto atenta contra una real sociabilización. ¿No es lo mismo que la cuarentena? No, pero tampoco estamos a la misma situación o altura de la presencialidad previa a la pandemia. Todos estos elementos son para tener en cuenta cuando a veces se idealiza la situación de presencialidad. Entonces esto me parece que todos estos elementos hay que darse cuenta que así estamos teniendo la presencialidad. Esto es todos los días, y bueno, veremos cómo sigue el tema sobre la presencialidad o no acá en Cava, por lo menos, ¿no? Que es donde yo estoy. Pero en principio es interesante que sepamos como familias, como los docentes ya lo saben, pero cómo están sucediendo la presencialidad actualmente. Bueno, muchas gracias Patricia, Juan, así que quedamos convocados para otras charlas, la próxima sobre discapacidad y educación, ¿verdad? Sí. Así es. Juan nos va a subir todo este material en el YouTube de Hablemos de Política. Y luego vamos a compartir las redes de cada uno de nosotros, o la vamos a repetir en nuestras redes personales, pero básicamente sí, nos vamos a volver a encontrar para abordar otros temas. Discapacidad en la escuela, bueno, son muy lindos los temas que tenemos pensados. Podríamos repetir los Instagram y con eso ya nos despedimos. Yo soy profe vieja y zurda, creo que se explica solo la frase, pero es en respuesta y en reivindicación de la educación pública y de la discusión, del debate en todos los sentidos. Patricia. Bueno, yo tengo el Instagram que es mpsánchez3, mpsánchez3, todo seguidito. Juan. Perfecto. Y a mí me encuentran en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Cafecito si quieren donar, como Hablemos de Política. Bueno, y tú has tenido mucho éxito últimamente con tus TikTok nuevos. Ahí vamos viendo, pero por ahora va. Bueno,
Gracias. Nos vemos. Nos vemos.